there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Joseph Lauren, el doctor David Watts y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy y gracias. Y estudiar la palabra de Dios juntos, que no hay nada más beneficioso que el estudio de la palabra de Dios. Absolutamente no hay nada más beneficioso. Yo empecé a estudiar la Biblia a los 8 años de edad. Yo llevaba conmigo todo el tiempo una Biblia más pequeña que esta, pero era la Biblia completa. Así podía yo ver letras pequeñas en aquel tiempo. Y en el tiempo del receso yo la leía, en el almuerzo de la misma manera. Y no sé qué edad tenía yo cuando la leí completamente. Realmente no recuerdo cuándo fue la primera vez, pero yo amo la palabra de Dios. Y cuando venía al estudio esta mañana, terminé ayer el libro de Ezequiel y empecé a leer el libro de Daniel hoy. Y estamos hablando allí de una historia. El libro de Daniel es una gran historia. Realmente es maravillosa esa lectura. No hay libro en el mundo que trate de compararse a la historia de Daniel, algo que tenga el drama que Daniel tiene en su historia. Realmente no hay manera de compararlo. Pero qué bueno tenerles a ustedes el día de hoy y quiero agradecerles una vez más por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. El número total fueron, en números redondeados, 3.7 millones de dólares que ustedes donaron y les damos las gracias. Eso nos dejó un déficit de aproximadamente $1 millón. Y yo sé que el Señor va a traer ese dinero, yo sé que Él lo va a hacer. Y ustedes oren con nosotros, por favor, lo apreciaré en gran manera. Me alegró cuando Donnie leyó todo ese texto el domingo en la mañana. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare de mí y se apartare de sus malos caminos, escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo lo digo de esta manera, para mí Dios dijo allí, mis ojos les están mirando y mis oídos están atentos, escuchando lo que ustedes dicen. Piense eso, nos dice el Señor. Y empezando el tiempo de oración, me ha alegrado tanto los sábados, ¿no? Me alegra tanto por la respuesta que hemos tenido. Ustedes, hay que entender algo, que muchas veces la gente, si, si no hay algo, digamos, que les llame la atención, ya no llegan. Y la oración es algo que he aprendido que hay que permanecer en ello. Hay que buscar el rostro de Dios con fe, fe en Él, en lo que Él hace, su palabra. Él cuida sobre todo esa palabra, aún sobre su nombre, ¿no? Así que un placer tenerles el día de hoy. ¿Alguien sale a predicar? Sí, este fin de semana Joseph y yo estaremos en Palestine, Texas, y estaré en Christ Community Church. El pastor Clint Bass. Joseph tendrá servicios a las 6:30 y el sábado en la mañana a las 10:30 AM. Ambos servicios son de tiempo completo, así que vengan y participen con nosotros. Él tendrá que salir después del servicio del sábado en la mañana y yo me encargaré de la predicación el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 AM. Así que va a ser un tiempo maravilloso. Vengan y sean parte de lo que va a suceder. Así es. Muy bien. Sí, señor. 13 de marzo estaré en Cross Point Church en Abbeville, Louisiana. Pastor Kenny Fleming. Pastor Kenny, de hecho, va a estar rumbo a Pakistán para llevar Biblias de estudio del expositor a Pakistán. Así que voy a estar esa mañana Disculpa, ¿ese es el hermano que dio aquellas Biblias, en Pakistán, sí. el tipo electrónico y todo eso, lo Sí, impreso también? sí, señor. Tiene todo lo que ellos puedan entrar o llevar. Hay 4 que van con él, así que todo lo que puedan llevar individualmente se les permite llevar en su maleta, y también tienen los flash drives que tienen la copia electrónica, y eso va a estar viajando a través de Pakistán y será descargado y distribuido. Así que todo eso es algo excelente. También quiere decir que el 18 de marzo, del 18 al 20, no sé si tengo gráfica, pero voy a estar en Cuba, Missouri.
en At the Cross Family Worship Center con el pastor Mike Mounts. Viernes a las 6:30, sábado a las 10:30, sábado en la tarde a las 6:30 y el domingo a las 10:30. Será la próxima semana del 18 al 20 de marzo. Estaré ahí con el hermano Mike. Muy bien. Años atrás, nosotros llevamos unas cuantas maletas de Biblias a China y, y gracias a Dios nunca miraron dentro de las maletas cuando pasaron por las correas de las maletas en el aeropuerto. Pero nos dijeron cuando llegamos al hospital que la persona a quien le íbamos a entregar las Biblias ahora estaba arrestado en arresto domiciliario, ¿no? Y no podíamos lograr llegar allí o acercarnos a ese lugar donde estaba su apartamento. Alguien recordó que teníamos una pareja con nosotros que eran chinos y hicimos la pregunta si los chinos podían ir allí, ¿no? Los asiáticos, y dijeron, bueno, sí. Entonces esta pareja llevó la Biblia o las Biblias y nadie los detuvo. Dijeron que él cayó de rodillas y empezó a llorar ante Dios y decía en este pastor chino, en su idioma decía, gracias Señor por el pan, gracias Señor por el pan, gracias Señor por el pan. Nosotros estuvimos en este propio estudio, yo estaba allá al cruzar de este pasillo o del estudio y no recuerdo quién fue que vino a darnos las noticias o la noticia. Jim Woolsey estaba conmigo y nos dijeron en ese momento que acababan de ejecutar a este hermano pastor chino. Y pensé yo, Señor, qué agradecido estuvimos de tener una pequeña parte en el ministerio de este hermano. Y él murió con alabanza al Señor en sus labios. Necesitamos orar por China. Necesitamos orar para que Dios haga un milagro. Y usted dice, bueno, yo no creo que sí puede, Dios lo puede hacer, Él puede abrir la puerta. Y estaba llorando sobre China el otro día. Y el Señor trajo a mi mente una pequeña alabanza que yo aprendí 60, 70 años atrás. Nosotros, Francis y yo, acabábamos de empezar en la obra evangelística. Yo había dejado mi trabajo y acababa de empezar en el evangelismo a tiempo completo, pero no teníamos campañas para predicar en lo absoluto, no teníamos lugar donde predicar. Y entonces Francis y Donnie salieron a algún lugar esa mañana o esa tarde, no recuerdo exactamente, y yo estuve orando ese tiempo. Yo me sentía desalentado, muy desalentado, porque yo había tratado lo posible para conseguir lugares donde predicar y nada. Y el Señor trajo a mi mente una alabanza que habíamos aprendido semanas atrás. Mi Señor puede, mi Señor puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que el Señor puede llevarme al otro lado porque Él ha sanado el corazón quebrantado, ha dado vista a los ciegos, ha resucitado a los muertos y caminó sobre la mar. Mi Señor puede, mi Señor puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. El Espíritu de Dios, estábamos viviendo en una casa muy pequeña de 32 pies de largo y el Espíritu de Dios entró en aquella casa, una casa móvil. Dios empezó a tratar conmigo y Él abrió puertas de allí en adelante. No recuerdo cómo, pero Él lo hizo. Y tal vez unos 3 o 4 años atrás, yo empecé a orar por China. Y el Señor trajo de vuelta a mi mente esa alabanza que me dio 70 años atrás, tal vez, ese tiempo, no recuerdo exactamente cuándo. Y Y me dijo, hijo, mi respuesta para ti sobre China es la misma que fue cuando tú empezabas a predicar muchos años atrás. Me dijo, yo puedo hoy
así como pude en aquel tiempo. Y mi respuesta para ti hoy es la misma como fue 70 años atrás. Mi Señor puede. Dios puede abrir las puertas de China. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo puede hacer. Y en estos tiempos de oración que estamos teniendo cada sábado, oren sobre China. Oremos para que Dios abra esa puerta. ¿Se da cuenta usted que ahora mismo, a pesar de la persecución en esa nación, China tiene la iglesia más grande en el mundo? No me refiero a una iglesia individual, sino la iglesia de Cristo en general. Decenas y decenas y decenas de miles de iglesias. La mayoría son clandestinas o subterráneas, pero es el grupo más grande de personas que sirven a Dios en cualquier nación del mundo. No lo consideramos así porque es una nación comunista, ¿verdad? Pero así es. Así que oremos para que Dios abra la puerta, para que podamos llevar Biblias y podamos tener un mover del Espíritu en esa nación. John, ¿tienen ustedes alguna No, salida? señor, no por ahora. Muy bien. Hermano Swagger, quisiera decir algo también acerca de las campañas y yo realmente siento, estaba en mi corazón el día de ayer y aún estoy convencido de esto, su exhortación para que el cuerpo de Cristo comience a orar no va a ser limitado a los sábados. Yo creo que usted tiene la capacidad de hacer que la gente, o hacer el llamado para que la gente comience a orar 7 días a la semana, 24 horas al día. Así es, así es. Las campañas del sábado, por supuesto, son el ímpetu, el comienzo, pero yo realmente siento que el Señor ha estado trabajando o tratando con la gente acerca del ayuno y la oración antes de su anuncio. Y de hecho, cuando comenzamos a pedirle a la gente que orara, creo que alrededor de todo este mundo, va a haber gente que reconoce el tiempo, como Donnie predicó el domingo, que es tiempo de orar y que es tiempo de orar consistentemente una y otra Sí. vez. Así que creo que va a esparcirse mucho más de lo que pueda abarcarse en un día. Creo que va a impactar a mucha más gente de lo que sabemos por causa de la exhortación Yo creo eso. y del tiempo, que es el correcto. El Señor no hubiese instigado eso si no hubiese sido lo que acabas de decir. Correcto. Yo realmente siento, y una vez más, tenemos eventos pequeños, boletas de cosas pequeñas, pero que decían, yo Así he es. decidido unirme en la oración. Definitivamente. Y lo que esto me dice a mí es que el Espíritu Santo estaba preparando los corazones de la gente para esto antes de su anuncio, pero su anuncio está haciendo que la gente en todo el mundo se una y, y que se enfoque en la oración que se necesita desesperadamente hoy en día. Nunca se ha hecho anteriormente porque la tecnología no existía en aquel momento o previamente, pero a través de la televisión ahora pueden llegar a todo el mundo y está Sí, señor, sí. sucediendo, llegando Amén. a todo el mundo y gloria a Dios por eso, ¿no? Durante años la iglesia ha buscado unidad de alguna forma o en cualquier forma. Qué maravilloso privilegio para que podamos unirnos en la unidad de la oración, para que Dios se pueda mover. Así es, No exactamente. importa de la denominación, no importa quién sea usted o dónde esté, todos pueden participar en esta obra. Así es, exactamente. Muy bien, John, vamos a leer esa primera estrofa, el último párrafo en la página 4. Y llegando Jesús les habló diciendo, La misma reunión constituye la gran comisión. diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ayer, cuando yo leí esto y John lo leyó otra vez momentos atrás, todo poder es entregado a mí en el cielo y la tierra. Realmente eso algo que fluyó en mi corazón, damas y caballeros. Cuando dijo todo poder, está diciendo todo poder. No está diciendo un poco de poder, sino que está hablando de todo el poder. No hay nada que él no pueda hacer. Y hablando de lo de China otra vez, yo quiero ver un mover de Dios en esos tiempos de oración de manera sobrenatural. Y yo creo que el Señor lo va a hacer, damas y caballeros. Él me instruyó a llamarle el tiempo de oración en todo el mundo, porque nunca se ha hecho antes. Pero la iglesia tiene un maravilloso poder si lo utiliza. Y voy a citar lo que dije momentos atrás cuando Donnie estaba predicando el domingo en la mañana. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, etcétera, etcétera. Pero
El próximo versículo dice que los ojos del Señor están viendo, mirando, y sus oídos están escuchando, sus ojos están mirando y sus oídos escuchando. Así que cuando él leyó eso, tocó mi corazón. Mis ojos están velando, están escuchando. Eso nos dice el Señor. Qué alegría saber que Dios escucha lo que nosotros oramos y, y ve lo que nosotros hacemos. Y tal vez no sea alegría para algunos, pero sí para mí. Esto no es entregado a él, Hijo de Dios, porque Dios no puede recibir o quitársele algo. Es un poder que él ha merecido por su encarnación y su muerte en la cruz del Calvario. Esta autoridad se extiende no solo sobre los hombres, así que él gobierna y protege la iglesia, sino que eventos humanos controla corazones y opiniones, pero las fuerzas del cielo también están a su disposición. El Espíritu Santo es llamado por él y los ángeles están en su, como ministrando a los miembros de su cuerpo. Cuando él dijo todo poder, él dijo todo poder. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Cuán gran Dios servimos. Cuán gran Dios servimos. Los ángeles se postran ante él, el cielo y la tierra le adora. Cuán gran Dios servimos. Amén. Estaba estudiando en Isaías 59 el otro día y permítame leer el primer versículo porque se conecta con lo que con lo que estamos presentando. Él dijo, he aquí, la mano del Señor no se ha recortado para no salvar, ni tampoco su oído pesado para no escuchar. O se ha agravado su oído para oír. Él quiere hacer lo que necesitamos, pero tenemos que operar y cooperar con fe, buscando la voluntad del Señor, no nuestro propósito, su obra, no nuestros placeres. Y esto es lo que yo creo, que al ver y entender el poder del Espíritu Santo, para poder hacer la obra de Dios en la tierra, está mucho más allá de nuestra imaginación. No podemos seguir poniendo a Dios en una caja, no podemos seguir a través de los hábitos o buenas obras traer poder necesitado para entregar y libertar a los pecadores del pecado y libertar a la iglesia de tratar de hacer buenas obras pensando que van a santificarse a sí mismos. Tenemos que llegar a la conclusión y realísticamente ver a esto y decir que es de Dios, no de nosotros, Así es. y es su obra. Gracias a Dios que podemos descansar en su poder, porque cuando no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es la respuesta, todo poder se le ha dado a Él, podemos descansar en eso. Descansamos en el poder de Dios para nuestra propia salvación, descansamos en el poder de Dios para nuestra santificación. Así que es solo un pensamiento consolador, pensando que, bueno, todo poder y autoridad se le ha dado a Él y podemos descansar pacíficamente en la noche, sabiendo que no importa qué es lo que esté pasando en el mundo, Jesucristo aún está en control de las cosas. Cuando él dijo todo el poder, quiso decir todo el poder. John, adelante, por Si me favor. permiten decir esto, siento en mi corazón que lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy en nuestra nación, el Señor lo ha permitido suceder y ni siquiera tengo que comenzar a describir ni listar. La gente ya sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y la razón por qué yo creo que el Señor ha permitido esto es porque la iglesia aún está aquí, en esta tierra. Particularmente en los Estados Unidos, vamos a hablar acerca de la gente, el pueblo de Dios que aún está aquí. Así que todo lo que está sucediendo creo que el Señor lo ha permitido, pero las cosas no se ven bien, honestamente. Las cosas realmente en el mundo no se ven bien. Tenemos un liderazgo terrible. Un liderazgo terrible, problemas en toda faceta de la sociedad. No hay una área de la sociedad en la que podamos ver esto que se vea Ujú. bien, especialmente si lo vemos a través de la lente de lo que es correcto y de lo que es bíblico. Y el Señor ha permitido esto, caballeros, por una razón. Él lo ha permitido porque tal vez tarde un poco más, porque tenemos que llegar al punto en el que no hay nada que pueda hacerse con los recursos del hombre. Pero Dios, yo Así creo que el es. Señor va a moverse de Así una manera que es. pueda demostrar su poder para salvar, su Ujú, poder para ujú. cambiar, su poder para sanar, su poder para libertar. Todo poder. Yo creo que el Señor va a permitir todo esto que llegue al lugar en el que cuando Él se mueva,
no va a haber ninguna duda. Hablando de la capacidad completa, el Señor siempre se está moviendo, gracias de Dios, y no descartamos lo que está moviendo, lo que Él está haciendo, pero yo creo, damas y caballeros, que lo que Dios va a hacer en el próximo futuro, no habrá duda alguna. Ninguna gloria se le dará a ningún partido en particular, políticamente hablando, a un individuo, solamente a Dios. Y aquellos que lo experimentan y lo ven, vamos a saberlo y vamos a ser parte de esto. Yo quiero ver a personas de toda nación del mundo, de toda nación, aún las islas. Yo quiero ver que se unan a nosotros en oración. Sí, Quiero verlo. Yo creo que si ellos hacen eso, aún las naciones musulmanes, tenemos que reciben esta programación a través de los satélites. Y habrán personas que serán salvas por resultado de esa intercesión del pueblo en esas naciones. Y o Lauren dijo anteriormente que hay un poder concentrado que se puede ver y se puede observar cuando el pueblo se une a sí, buscar a Dios correcto. en esa Amén. unidad, creyendo a Dios. Realmente la fe de nosotros aquí unida es mucho mayor Aleluya, sí. que la fe de unas cuantas personas tan valiosa como es eso, ¿no? En algunos de estos lugares no hay muchos cristianos, pero los pocos que existen, que hay, el Señor lo va a multiplicar Sí, amén. y no hay límite a lo que se puede hacer por, Aleluya. por lo que acabamos de leer aquí. Todo el poder Sí, es entregado a Él. Alabado Dios, todo el poder es entregado a Él. Y es tiempo de que la iglesia se pare y cuente. aleluya. Sí. Y el ejercer ese poder, Señor, úsalo. Dios quiere usar su poder. Dios quiere hacerlo, pero Él no lo va a hacer. Tiene que hacer como Él dice. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orare y se apartare de sus malos caminos, buscase mi rostro, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis oídos están atentos a sus oraciones y mis ojos están mirando. Pensemos en eso. Eso nos dice Dios. Y alguien dice, yo no tengo tiempo. Bueno, está más ocupado de lo que debe. Está más ocupado de lo que debe estar. La oración debe ser primero. Sí, hermano Swagger, una vez más, yo creo que el Espíritu Santo ha estado tratando con gente Así alrededor del es. mundo y su llamado a la oración ha tocado el corazón, ha tocado al Lo creo pueblo en así. todo el mundo. Así Y es. como yo le dije, no va a ser limitado a cierto día. Yo realmente puedo ver que el cuerpo de Cristo está de acuerdo. Todo, solo tenemos que ver a nuestro país. Solo tenemos que ver a nuestra iglesia. Una vez más, el mensaje de Donny, ¿hasta cuándo tardaremos para responder ese llamado a la oración? El ayuno y la oración es tiempo, damas y caballeros, de dedicarse a un tiempo específico, a un día específico, y con todos nosotros de acuerdo. Hay un poder que se forma por un esfuerzo concentrado de oración, creyendo en lo mismo, creyendo lo mismo. Si dos o tres se reúnen y se ponen de acuerdo, ¿cuántos podemos poner a Mm. volar? ¿Cuánto poder existe en el nombre de Jesús cuando nos humillamos y nos ponemos de acuerdo para que se pueda presentar ese poder? No nuestro poder, sino el poder de Dios. Pedimos ayuda, pedimos dirección, poder para intervención. Pero ¿cómo vamos a lograr que Simón Pedro salga de la prisión? Exacto, sí. Bien ¿Cómo lo dicho, vamos a hacer? exacto. Y cuando Él llegue, La iglesia fue a orar. asegúrense de abrir la puerta. Sí, sí. Pero sí, no, mire, y es el tiempo. Yo lo siento fuertemente en mi corazón y en mi espíritu. Yo sé que personalmente, antes de que usted lo dijera, el Señor ya estaba tratando conmigo. Yo ya había tomado pasos para hacer ciertas cosas, pero hay un espíritu de oración ahorita mismo. Hay un espíritu que está trayéndonos a esa oración y su anuncio, siga haciéndolo. Pero Ujú. no espere que sea limitado solamente a un sábado, porque va a ser mundial, va a ser 24 horas al día, Así 7 días es, a la así semana, es.
y va a llegar de México, va a llegar bueno, va a llegar de Sudamérica, va a llegar del norte, va a llegar de Europa. Cuando el pueblo de Dios se humilla y reconoce su necesidad y le clama a Dios, Él oirá y Él Eso responderá. Así es. que gracias, gracias por eso. Pero miren, esto es más grande de lo que podemos darnos cuenta porque la preparación en el corazón de muchos ya ha sucedido. Usted solo está tocando esa cuerda que el Espíritu Santo ya había afinado en el corazón Si Dios me dijo y lo que haga hizo. esto, entonces a la vez se está tratando con otros. Exactamente es lo que estoy diciendo y el pueblo debe de poner atención porque es una cosa cuando nosotros consideramos que, bueno, estamos orando y nos estamos uniendo, pero no, hay un ánimo que el cuerpo de Cristo recibe de sí mismo cuando reconocemos, aunque nunca tal vez lleguemos a ver a aquella persona allá en Alemania o aquella persona en España o aquella persona en México y jamás volvamos a ver a esa persona en los Estados Unidos. No son parte de mi denominación, no son parte de mi iglesia, pero ellos están en Cristo y ellos creen en Dios. El hermano Trotter, escuché que él contó esto en una ocasión. Él estaba en un estudio bíblico o una escuela bíblica que tal vez tenía allí unas 30 o 40 personas y dijo que el Señor puso un peso de oración sobre ese grupo Amén. de estudiantes. Empezaron a orar casi 24 horas al día por Brasil. Ahora él dijo, nadie en aquella persona o aquel grupo de personas, perdón, habían ido a Brasil, no sabían nada de Brasil. Era una nación en Sudamérica, era todo lo que sabían. Pero dijo que ese grupo clamó ante Dios por Brasil. Y hoy día Brasil es la nación más pentecostal en el mundo, Así con es. más pentecostales. Sí. Y él dijo que él mismo, dijo, yo creo que esa intercesión, aquel día, ese cuerpo de estudiantes tuvo repercusión. Y es la razón por la cual Dios ha bendecido Brasil. Y que no, me parece como que hubieron más países impactados por esa reunión de oración. Solo recuerdo Sí, Brasil, tal vez pero es no correcto, recuerdo pero me todo. parece como que tal vez Trotter y también, ah, ¿cómo se llama? Antes de que te matemos y El comamos. hermano Garlock. H.B. Garla, ¿qué no él estuvo ahí? No, no, ¿O qué no, no? no, no Bueno, era bueno, de muy ese. bien. H.B. Garlock era y luego hubo otro también. Sí, sé que de la familia Trotter. Y me parece como que estaban conectados a la familia Trotter, pero de cualquier manera, una vez más, el poder de un esfuerzo concentrado de creyentes. No reconocemos nuestro poder porque estamos apartados, pero estamos en Cristo, estamos en Él y tenemos el potencial, hermano Swagger, de impactar al mundo y lo que está sucediendo dentro de él. así es, estás en lo Y cierto. Por la primera vez en la historia se puede puede llevar a hacerse. cabo. Y como les dije, yo creo ya que alrededor del mundo la gente ha sido tocada, ha sido guiada y ahora se están dando cuenta, ¿saben qué? Yo no estoy solo en todo esto. Yo no, Aleluya, yo tal vez sea el gloria a único orando Dios. en mi casa, pero yo no soy el único orando. Eso es, Y es una eso fortaleza es. que podemos tener todos juntos por fe. Y una vez más, por su anuncio, muchas gracias por ser sensible al Señor, pero es más grande de lo que podemos ver. Muchas veces en la Biblia el Señor tiene una palabra que quiere hablar a su congregación y antes de hacer algo, Él le dice al liderazgo, díganle a Israel y y unen al pueblo. Y eso es lo que Dios ha puesto en su corazón, hermano Schwager. Usted está uniendo al pueblo en Así es, todo el sí. mundo porque el Señor está a punto de hablar a su iglesia, a su cuerpo, y nosotros estamos diciendo, reuniendo al pueblo. ¿Él Correcto, está así listo es, para hacer sí. algo y estamos Sí, nosotros listos? correcto. Esa es la pregunta. Claro que sí, Lo claro que estamos sí. y yo creo que lo Exacto, sí, estamos. estamos Lo listos, lo hemos hemos estado estado pidiendo. pidiendo y ahora Sí, creemos. amén. Y esto fue lo que dijo John. Leamos esas palabras allí. Por tanto, id. Oh, Esta palabra id significa mucho para mí, hermano Swagger. Venimos a una campaña aquí en 1997. Yo lo conocí a usted en 1992 en una cruzada en Filadelfia, en un almuerzo. Yo yo recuerdo eso, lo me acerqué a recuerdo. usted me pidió que nos sentáramos y estábamos hablando de lo que estaba pasando en el Líbano en ese entonces con Israel. Pero
Dijeron tu nombre. Yo dije, tú eres judío, ¿verdad? Correcto, sí, así es. Me dijo, Ajá. siéntese. Y pobre Frances, ella no sabía qué estaba pasando, pero ella fue bastante amable conmigo también. Pero mi intención de ir a la cruzada era buscar trabajar en el ministerio. Estaba buscando yo en un área en la que estaba yo trabajando en contabilidad y usted me presentó con alguien para ir a platicar con él y no sentí de parte del Señor hacerlo. El Señor me dijo, no es tiempo aún, pero venimos a una campaña en 1997. Para entonces yo conocí a mi esposa y ya tenía 2 hijos y acá atrás del ministerio en una casa móvil, mi esposa me pensó que estaba yo, qué pensaba yo bueno, ella me preguntó qué pensaba yo de Baton Rouge y yo le dije que era un pantano, pero estaba probando su espíritu. Yo había sentido el llamado de Dios, quería saber qué era lo que ella pensaba y qué era lo que el Señor estaba tratando. Pero al pasar las semanas me dijo que sentía que el Señor nos estaba llamando acá. Y yo le dije, por supuesto, claro que sí. Y esa noche yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y es la palabra que me dijo, id. Así que de camino a casa pusimos nuestra casa a la venta y hicimos unos arreglos, vinimos a la siguiente campaña en la primavera. Vinimos primero a la campaña de Acción de Gracias, después en primavera, en junio de 1999 nos mudamos, el Señor me dijo, id, y eso es lo que esta palabra significa. Bueno, Eso fue en el 98. En el sí, sí, correcto, tiene razón. 97 tuviste aquel derrame y el Señor te sanó de esa parálisis. En el 98, en Sí, ese Acción de Gracias tiempo, del llegó 98. la oportunidad de trabajar en la ciudad de Nueva York también, que hubiese sido muy buena económicamente hablando, pero no era la Correcto, voluntad sí. de Dios. Y así es como el Señor obra. Él dijo que fueras, pero no que te fueras a Nueva York, sino que vinieras aquí. Y nosotros físicamente vinimos aquí. Pero hermano Swagger, el Señor está llamando a muchos y tal vez será que se muden a Baton Rouge, pero no tienen que físicamente estar aquí para ser Así parte es, de lo que el correcto, sí. ministerio y el Señor está haciendo acá. Amén. Leamos una vez Por más. tanto, id. Se aplica a cualquiera y a todos los que siguen a Cristo en todas las edades. Y enseñad a todas las naciones, Debería traducirse y predicar a todas las naciones porque la palabra enseñar aquí se refiere a una proclamación de verdad. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Presenta la única fórmula para el bautismo en las aguas entregada en la palabra de Dios. enseñándoles Significa dar que instrucción. guarden todas las cosas El evangelio entero para el hombre entero. que os he mandado. No es una sugerencia. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Soy yo mismo, Dios y hombre, quien estoy, no estaré. De ahí para siempre presente entre ustedes y ustedes como compañero, amigo, guía, salvador y Dios. hasta el fin del mundo. Debería traducirse edad. Amén. Es la garantía de mi promesa. Marcos anexó lo siguiente sobre la gran comisión y citamos: Y les dijo, id por todo el mundo el Evangelio de Cristo no es simplemente un evangelio occidental como algunos dicen, sino que es para todo el mundo. y predicad el Evangelio a toda criatura. La predicación es el método de Dios como aquí está claramente obvio. También es imperativo que cada persona tenga la oportunidad de escuchar. Esta es la responsabilidad de todo creyente. El que creyere Cree en Cristo y lo que hizo por nosotros en la y fuere cruz. bautizado Bautizado en Cristo, Romanos 6, 3 al 5. será salvo. No bautismo en las aguas. Adelante. Será Será salvo. salvo. Pero el que no creyere será condenado. Juan 3:16. Y estas señales seguirán a los que creyeren. No estos pecados seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Espíritus demoníacos. Jesús derrotó a Satanás, los ángeles caídos y todos los espíritus demoníacos en la Hablarán cruz. nuevas lenguas. El bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Quitarán serpientes. Discúlpenme un momento acá. Una vez más, pone aquí la salvación y también el poderoso bautismo con el Espíritu Santo. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo cuando un predicador predicó en ese texto. Mm. En 4 de julio de 1986 bajo bueno, era una carpa, una campaña, pero estaba enfrente de la iglesia. Lo habían hecho al aire libre por el 4 de julio. Encontré yo el anuncio el 4 de julio
Y yo no iba a hacer eso, lo que había estado haciendo todos los otros años. Así que yo llegué hasta esa carpa esa noche y él predicó sobre este texto. ¿Cuántos estaban allí aquel No, día? no lo sé, no recuerdo, tal vez 40, 30, 40, 50, tal vez, no lo sé. Pero sí recuerdo que habían solamente dos, habíamos dos que pasamos a recibir el bautismo y ellos hicieron lo que todos dicen que no debemos hacer, nos llevaron a otro lugar y en la iglesia. Estábamos solos y solamente había una persona ahí, el hermano. Yo había estado buscando el bautismo con el Espíritu Santo ya varios meses desde que yo llegué a una iglesia llena del Espíritu y comencé a darme cuenta de lo que usted estaba diciendo por televisión, lo que mi pastor estaba enseñando en la iglesia, pero yo no había recibido la llenura. Teníamos servicios de oración todas las noches. Yo iba y muchos de los hermanos siempre me decían, bueno, pensé que lo iba a recibir esta noche, pero no lo recibí. Sin embargo, llegamos a la iglesia esa noche y nos llevaron a la otra habitación. Aquel hermano me dio las instrucciones, impuso manos en mí y no pasó ni siquiera más que 5 segundos. Ese es el fuego que Cuando el opera. poder de Dios. Ese predicador que predicó esa campaña, el diablo tal vez le dijo, no lograste mucho. mm, Y probablemente yo sé que no sabía, tú eras un joven en aquel sí, momento, tú así no es. sabías, pero, pero ayudaría eso a tocar al Amén. mundo. Así es. Y Aleluya. usted nunca puede Amén. subestimar a Dios. Realmente Él nunca, nunca falla. Nunca, Dios no. nunca falla. Él nunca, nunca dice, bueno, no, no lo logré. Amén. Sí, A sí. nosotros nos puede suceder, pero a Él Esa, no. esa fue la semana que Dios me llamó al ministerio de tiempo completo. Ese fue el Así equipamiento es. Así para ese es. trabajo y comenzó ahí y ha continuado hasta este día y por supuesto eso se extendió ahora a mis hijos y sus hijos y todo lo que yo he hecho y todo lo que yo tal vez pueda llegar a hacer y lo que ellos hagan, Así todo eso es. es un resultado Exactamente. del poder del Espíritu. En el estudio ayer, yo estaba en el piano y miré los salmistas y yo no reconocí a Gracie. Yo no sabía quién era. Yo estaba mirando, jovencita, ¿y quién eres tú? Le dije. Me dijo, hermano Swagger. Yo le dije, es que no te conozco, le dije. No creo que pueda admitirlo, de hecho, pero no hay problema. Bueno, conmigo hay que, funciona, conmigo funciona. Sí. ¿Y quién me dijo? Este es Gracie, hermano Swagger. ¿Quién? Pero no la reconocí, honestamente ante Dios que no la reconocí. Estaban ustedes produciendo un álbum, Sí, ¿verdad? Un disco. sí. Ella es una de las salmistas, obviamente. Se ven diferente con sus audífonos y todo eso. Y el pelo se veía diferente. Sí, sí, Que las damas usualmente hacen eso, se cambian el sí, pelo. y con mucho gusto lo hacen. Pero le puedo decir que lo que Dios ha hecho con ellos tres en particular, usted tiene, bueno, los acaba de ver trabajar un poco en el álbum con el que estábamos trabajando nosotros y el sonido que pudimos traducir o que pudimos producir es el Espíritu Lo es, Santo. lo es. No solo es talento, pero es unción y eso hace toda la Mm. diferencia en los discos. Yo siento que ese grupo son mejores que aquellos en Nashville, porque el Espíritu de Dios está allí con Amén. ellos. Así es. Y, y yo creo que eso realmente es muy, muy especial. John, por favor, vamos a leer. Y hablarán en nuevas lenguas. Mm. Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Quitarán serpientes. Echarán fuera espíritus demoníacos. No tiene nada que ver con reptiles. Gracias por eso. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Se refiere a la protección. De ninguna manera se refiere a beber literalmente veneno para comprobar la fe. La palabra sí habla de una ingestión accidental. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir hacerlo en el nombre de Jesús. El Señor me sanó a mí cuando yo tenía aproximadamente 10 años de edad.
No sé qué me pasaba, nadie sabía. Mi mamá y mi papá me llevaron a todo doctor en nuestra área y no podían encontrar nada, pero aún yo tenía náusea todo el tiempo y yo me acostaba en el piso. En aquel momento no había alfombras, era solamente eh, el piso y estaba frío y yo me acostaba cuesta abajo. Durante meses yo hacía eso para aliviarme y los doctores no podían encontrar lo que me afectaba. Y por mí oraban en la iglesia una y otra vez. Nuestro pastor era un hombre de Dios y él oró por mí incesablemente. La iglesia oró por mí, puso las manos sobre mí, oró por mí, pero no hubo sanidad. La situación realmente, yo recuerdo lo que es. Ahora yo sé lo que era, y era que el diablo estaba tratando de matarme. Él sabía que Dios tenía un plan y estaba tratando de matarme. Y era un domingo. Y mi mamá y mi papá, junto al pastor y su esposa, ellos estaban llevándolos a almorzar. Mis padres los iban a llevar a almorzar a los pastores. Obviamente mi hermana y yo estábamos allí. Pero primero, después de salir de la iglesia y antes de almorzar, fuimos a la casa de un hermano que estaba enfermo. El hermano Colbert era el pastor. Dijo, tenemos que pasar por esta persona y orar por esta persona primero. Y así lo hicimos. Luego de orar, pasamos a la sala y tienen que entender que ya ese pastor había orado por mí no sé cuántas veces. Me había ungido con aceite una cantidad de veces. Pero aquel día, aquella tarde, mi papá le dijo, hermano Colbert, por favor, unja a Jimmy y ore por él, porque si algo no sucede, vamos a tener que sacarlo de la escuela. Porque el superintendente había llamado a mis padres porque había un problema conmigo. Le dijeron, bueno, les habían llamado tantas veces que me recogieran de la escuela porque yo me desmayaba, me quedaba inconsciente. Y en esa ocasión llamó a mi mamá y papá, tal vez una semana antes de este momento del que les estoy contando, y le dijo a mi papá y a mi mamá que si algo no sucede con Jimmy, van a tener que sacarlo de la escuela, porque él dijo exactamente esto. Yo no quiero que él se muera en nuestras manos. Esas fueron las palabras que se usaron. No queremos que él se muera en nuestras manos. Y así se veía, así se veía. Entonces, ese domingo, a la 1 de la tarde, el servicio no había terminado o había ya terminado, perdón, le dijo al pastor y él había orado por mí con esa misma botella de aceite y me había ungido tantas veces. Mi papá le dijo, hermano Corbett, unja a Jimmy y ore por él, por favor, porque si algo no sucede, vamos a tener que sacarlo de la escuela. Y yo puedo todavía ver en mi mente al hermano Colbert caminando hacia mí, me tocó la mano, me tocó con su mano mi cabeza y allí empezaron a orar y de repente sucedió que empezando por mi cabeza, yo empecé a sentir como una bola de softball que tenía mucho calor que salía de ello y empezó desde mi cabeza y bajó en mi cuerpo y pasó por todas las áreas de mi cuerpo lentamente y no me quemaba, pero yo sentía aquel caliente y descendía lentamente en mi cuerpo, bajó a mis rodillas y salió por mis pies y supe en ese momento que ya había sido Amén. sanado. Nadie tuvo que decírmelo, yo lo sabía. No, yo no tuve que orar o confesarlo, no, yo sabía en ese momento a los 10 años que había sido sanado. Y han pasado ya 78 años atrás. Y, y yo he tenido tan poca enfermedad en mi vida, casi nada. Y por eso le doy al Señor toda la honra y la gloria. Y Él puede sanarle a usted también. Así Yo es. quiero que usted lo sepa, que Él lo puede hacer. Él le ama y usted dice, pero si Él le sanó anteriormente cuando su pastor oró por usted, no lo sé, yo no puedo responder a por qué. ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces oraron por mí, yo no lo sé. Realmente eso no es importante.
Pero gracias a Dios que mi mamá y mi papá no se dieron por vencidos. No Sí, dijeron, ya no vale la pena. Ellos siguieron creyendo, siguieron creyendo. Padre Celestial, oro en este sí, Señor. momento Amén. por cada persona bajo el sonido de nuestra voz que Santo Padre, te necesita sanidad. alabamos. Señor, hay una cantidad alrededor del mundo que tienen cáncer. Y yo tomo autoridad sobre ese cáncer en el nombre de Jesús. Y tú dijiste que impondrán las manos sobre los enfermos, Señor. Yo no lo puedo hacer ahora, estoy lejos de ellos. Pero en el Espíritu yo pongo mis manos Sí, sobre Jesús. cada una de estas personas que está enferma y que hoy sean sanados para la gloria de Dios. Y Gracias, lo pido Jesús. en el nombre de Jesús, que el cáncer sea sanado ahora mismo, las migrañas sean sanadas, problemas de la espalda sean sanados, toda enfermedad sea sana ahora mismo en el nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Aleluya. en el nombre de Jesús, alabado Dios, alabado Dios, donde las aguas de sanidad Señor. fluyeron, donde el gozo ha llegado, donde hay amor y paz, allí donde las aguas de sanidad han fluido. El Señor todavía sana a los enfermos, damas y caballeros. Amén, Él así sigue es. sanando a los enfermos. Gloria a Dios, alabanza a nuestro Dios. Alabado Gracias, Dios. Jesús, gracias, Hermano Señor. Swagger, tenemos que irnos a la pausa, Así pero es. que el pueblo siga creyendo en lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho el día de hoy. Adelante, vamos a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz es el mensaje más importante en la palabra de Dios que conoce la humanidad. Este mundo está perdido, pero hay una esperanza. Porque cuando una persona es salva y vive su vida bajo convicción, testifica de algo muy especial delante de aquellos que viven sin Cristo. Este mensaje es el fundamento de nuestra fe y dará un mayor entendimiento y fortaleza en su caminar cristiano. El mensaje de la cruz, disponible en inglés y en español. Saben, damas y caballeros, estaba yo hablando con los hermanos aquí momentos atrás. Yo creo que un mover de Dios viene. Yo creo que un mover de Dios viene que va a sobrepasar todo lo que ha sucedido en el pasado. Yo lo Amén. creo, porque Dios nunca retrocede. Nuestro Dios nunca retrocede. Y yo creo que este mover de Dios va a incluir grandes sanidades, Amén. aún Así es. milagros. Yo creo eso. Yo creo que el Señor ha hablado eso a mi corazón, porque la palabra de Dios lo dice, e impondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Alabado Dios. Hermano Swagger, mi abuelo, el padre de mi papá, le llamábamos Pops con cariño. Como usted ya conoce y sabe la historia, él tuvo que salir Sí, de sí. Alemania huyendo de la persecución nazi. Pero de acuerdo como entiendo la historia, no es que se convirtió en un ateo después de eso, pero él luchó con lo que había experimentado y había visto con respecto a nuestra familia y todos los judíos que estaban en Alemania, en Europa, en todo el mundo, la mitad del mundo. Creo que él tomó una actitud de que no quería tener nada que ver con Dios o la religión durante un tiempo, pero sí leyó la palabra de Dios, leyó la Biblia, pero lo que hizo la diferencia para Pops y lo que realmente causó que él le entregara su vida al Señor, de acuerdo como yo recuerdo que él me dijo esto, él estaba viendo por televisión un cierto programa del Evangelio cristiano, pero me dijo, ¿sabes qué? Yo vi cuando el Señor comenzó a moverse y una persona fue sanada ante mis propios ojos. Y él dijo, yo puedo discutir y debatir diferentes cosas, pero no podía discutir que Jesucristo tiene poder de sanidad. Y eso es lo que finalmente hizo la diferencia. Lo que hizo que mi abuelo se diera cuenta hasta cierto grado. Y yo sé que había muchas oraciones de parte de mi abuela para él, por él, y el Señor escuchó esas oraciones. Pero yo creo que va a llegar el punto, el día en el que durante un servicio en el Centro Familiar de Adoración, nosotros y todos los que estemos viendo, vamos a ver al Señor hacer exactamente lo que usted acaba de decir.
sanar a la gente. Tus abuelos, aunque solamente los conocí una o dos veces, siempre me han intrigado porque tu abuela era muy similar a mi abuela. Las similitudes eran realmente increíbles para mí. Mi abuela me dijo, Jimmy, Dios es un Dios grande, así que pide en grande, Jimmy. Eso yo nunca lo he olvidado. Y luego tu abuela le dijo a John, no va a ser lo que tú estás diciendo. Va a ser a través de la televisión que Dios lo va a hacer otra vez. Y Sí, cuando usted tenía tres estaciones de radio nada así más. es. Y estaba emocionado por esas tres. Pensábamos que íbamos muy bien Sí, nosotros. y también ella dijo, va a ser por televisión y va a ser más grande de lo que era antes. Sí. Oh, Aleluya. cuando John me dijo eso, yo sentí la presencia de Dios poderosamente. Y ella estaba en lo cierto. 100% correcta, Amén. ella lo estaba. Y Hermano Swagger, los milagros que una vez más acompañan el Evangelio, la predicación del Evangelio. Permítame decir esto. Mire, Hechos 1:8, el comentario de esto es Hebreos 2:4. Y ahí dice que al predicar el Evangelio, Dios, dándoles mm, testigos con señales y prodigios, milagres, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, de acuerdo a su propia voluntad. Dios da testimonio, testigo de la proclamación del Evangelio con la exhibición del poder. Y esto es lo que estamos pidiéndole a Dios en estas campañas de oración. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, no milagros que eleven al hombre, sino milagros que eleven el evangelio que predicamos, que confirmen que Dios lo ujú. está haciendo, Dios testificando, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. No es algo que el hombre pueda producir, sino el mover de Dios declarando que tienen que escuchar lo que se está diciendo. Y esos milagros van a hacer eso Ujú. para la humanidad. Así es. Él llenará su corazón hoy hasta que sobreabunde. Como el Señor nos mandó, traigan las vasijas y no pocas. Llenará su corazón hoy con el Espíritu Santo y fuego. Alabado Dios. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Y yo creo que las denominaciones pentecostales van a ser pentecostales otra vez. Si no, todo lo demás lo será. Estás en lo cierto, Sí, estás en lo Señor. cierto. John, vamos a ver si podemos leer esto. Lo siguiente es entregado por Lucas sobre la gran comisión. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en mi ley, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Los judíos dividieron el Antiguo Testamento en tres partes, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que consistían de los libros de sabiduría. La historia entre el Antiguo Testamento es la historia de Jesús y la cruz, y lo que la cruz proporciona. De hecho, si nosotros no entendemos esto, no podemos entender totalmente la palabra de Dios, como está claro aquí. Cristo y el crucificado es la clave de todo entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Señor, yo te pido que tú hagas Sí, lo mismo en sí, todo el Señor. mundo. Personas que no han tenido mucha oportunidad de aprender la palabra de Dios, abre su entendimiento. Sí, Señor. Ábrelo, Señor, ábrelo, por favor. Y que esta Biblia, la Biblia de estudio del expositor, sea instrumental en ayudar a millones a entender la palabra de Dios de una manera mayor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquel que no entiende la Biblia, no entiende, entiende poco o nada. Una vez más, Jesucristo y este crucificado es la historia de la Biblia. Toda doctrina debe de estar construida sobre ese fundamento que constituye la casa construida sobre la roca. De otro modo, es la casa construida sobre arena. Y les dijo, así está escrito. Demuestra, demuestra lo que acabo de declarar acerca de Cristo y la cruz. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al Déjenos tercer decirlo día. otra vez, esta es la historia de la Biblia.
Hermano Swagger, hay algo que quiero añadir aquí. No tenemos ya mucho tiempo para presentarlo, tal vez lo podemos hablar mañana, pero el entendimiento de el Mesías judío, muriendo y resucitando, no era algo común, Eso es no era verdad. algo que se predicase entonces. Para nosotros, 2000 años después, es algo ya, es un hecho. Pero para esa comunidad de creyentes, ese grupo pequeño de creyentes, esos discípulos, Lucharon con ello esa durante idea. años. Y fue durante esos 40 días que Jesucristo tuvo con ellos. Tuvo que darles muchas pruebas indubitables de que Él estaba vivo. Y cuando finalmente salieron de Jerusalén y fueron a Galilea, habían algunos que estaban adorando y otros aún estaban dudando. Pero Él les inculcó este mensaje y se lo probó a través de los salmos y a través de los profetas y la ley de que el Cristo debía morir y sufrir. Y bueno, ese era su mensaje. Era todo lo que sabían cuando llegaron al día del Pentecostés. Y si uno, Disculpa, pero él les dijo que resucitaría, pero de alguna manera no conectó eso con ellos. correcto, y también les dijo, después de que yo resucite de los muertos, allá los espero en Galilea. Sí. Y aún el día de la resurrección, él tuvo el testimonio de las mujeres que les dijeron, va a ir hacia Finalmente Galilea. fueron, ¿no? Bueno, 8 días después de la Así es. resurrección, y fue la segunda aparición de Cristo y diferentes testigos. Así que los discípulos lucharon con esto, pero una vez más, rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo. El pensamiento de que el Mesías debía morir y resucitar era algo desconocido, era una historia desconocida para el judío. Ellos pensaban que su Mesías les traería gran poder, fuerza y posición. No veían la necesidad de la muerte y resolución del problema del pecado a través de ello. Y esto es lo que Cristo vino para hacer. Así que esto fue el primer paso para entender el Evangelio, que el Mesías estaba destinado, profetizado a morir y resucitar, y no fue algo fácil de comprender. Bueno, todo el Antiguo Testamento a través del sacrificio de los animales señalaba eso, Sí, correcto, pero ellos no lo conectaron. correcto. Se nos terminó el tiempo. Ha sido una gran programación hoy. El Espíritu de Dios ha estado aquí. Le damos gracias por eso. Gracias a ustedes por ser parte. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.